Estamos de regreso con nuestro bloque internacional, noticia de último minuto junto a Carlos Greich, nuestro editor. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Esa es la foto que certifica que el padre del jugador del Liverpool, el colombiano Luis Díaz, ha sido liberado después de 12 días secuestrado por parte de las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional, que controla una buena parte de la serranía, ¿no?, de la zona montañosa del centro de Colombia. Ha sido liberado este hombre que estaba secuestrado, ya lo decíamos, Luis Manuel Díaz, fue entregado a una misión de las Naciones Unidas y de la Iglesia que estaban tratando de mediar durante todos estos días. Ya había alguna información desde el día 3 de noviembre de que el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, estaba ya tratando de ver las condiciones para hacer esta liberación. Pero no había acuerdos porque la zona estaba sumamente militarizada y eso no entregaba las condiciones de acuerdo al ELN para hacer finalmente la entrega del padre de Luis Díaz. Pero es una buena noticia, toda vez que sabíamos que además estaba consternado toda Colombia, pero por sobre todo el jugador de fútbol que incluso no había jugado un partido de la Premier League de Liverpool. O sea, imagínate la concentración que puedes llegar a tener cuando sabes que tu papá está secuestrado. Cero, digamos. Exacto. Muy complejo. De hecho, en el último partido, que sí después jugó ya, varios días después de ocurrido el secuestro, él celebra un gol con una polera debajo, con un mensaje de llamado a liberar a su padre. Eso es un mensaje que eventualmente podría estar incluso castigado por la Premier League debido a que es un mensaje político, pero luego de eso se decidió no castigar al jugador por razones evidentes. O sea, humanitaria, digamos, claro, ¿no? Casi así es. un llamado... Bueno, ya había sido liberada su esposa, Silenis, durante los últimos días. Marulanda, ¿no? Marulanda, claro que sí. Pero quedaba todavía a saber el destino de Luis Manuel Díaz. Habían sido hombres armados que los capturaron mientras estaban cargando benzina en su auto en la zona de La Guajira, ahí donde viven. Pero pregunta, Carlos, ¿se sabía quién estaban capturando? ¿Sabían que eran los papás de este futbolista de renombre internacional? Porque uno piensa que sí, porque podrían haber cobrado más por su rescate, claro, y no porque no sabían con qué se estaban metiendo. A ver, el tema es el siguiente. El ELN, algunos delegados que han estado generando algunas negociaciones durante mucho tiempo con el gobierno colombiano, aseguraron que no tenían idea en su momento que eran los padres de Luis Díaz. Pero allí en la zona donde los secuestraron, en La Guajira, son ampliamente conocidos. Son los papás del máximo ídolo en este instante del fútbol colombiano. Así es que hay dudas de que no hubiesen sabido que eran ellos. La buena noticia es que ya definitivamente están a salvo luego de esa imagen que ustedes están viendo, la liberación entonces del padre Luis Díaz, el jugador colombiano. Vamos ahora a hablar de España. Hay finalmente acuerdo, lo hemos visto prácticamente toda esta semana, estos movimientos políticos para ver si es que finalmente es investido o no como presidente del gobierno español nuevamente Pedro Sánchez, y ya hay luz verde. Entre el 15 y el 16 de noviembre debiese sesionar el Parlamento para... la próxima semana. La próxima semana, así es. ¿Qué obtuvo hoy? El apoyo de 7 diputados de Junts, que son los representantes catalanes. Con esos 7 diputados ya se logra el apoyo suficiente entonces para formar gobierno para el Partido Socialista Obrero Español, que también lidera entonces Pedro Sánchez. Los vascos ya le habían dado su apoyo, ahí se conforma toda la estructura del gobierno. Pero hay reacciones obviamente a nivel general, porque ya sabemos que este acuerdo involucra la liberación de algunos presos de los separatistas catalanes que estaban procesados hace ya varios años por el movimiento independentista catalán, y por eso es que la reacción, por ejemplo, de la oposición, de la derecha española, ha sido contundente. El Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, su presidente, que era el otro candidato a ser jefe de gobierno, ha dicho que es un acuerdo de la vergüenza, que se agravan todos los problemas, y por otro lado, la extrema derecha, en este caso Vox, a través de su líder Santiago Abascal, ha dicho que debe haber una resistencia civil contra este acuerdo. ¿Cuánto podrá acarrear de convocatoria este llamado? Es lo que sabremos dentro de los próximos días. Pero en paralelo a esto, una información gravísima. En Madrid le dispararon a un ex líder de Vox y del Partido Popular, un ex líder de la derecha en España. Están buscando al agresor todavía. Se trata de Alejo Vidal Quadras, un político español de larga data, fue vicepresidente del Parlamento Europeo y luego entonces representante de Vox. Estaba en una calle en Madrid y lo atacaron en medio de un tiroteo, fue herido en la cara. Está en estado grave pero estable, incluso habría llegado consciente, han dicho, por lo tanto no debe haber sido algo que comprometiera algunas de sus funciones en ese sentido. O sea, salvo de milagro, si es la cara. Exactamente, habría salvado de milagro. Esto ocurrió a las 9:30 de la mañana de Chile, a la 1:30 de la tarde hora de España. ¿Y él en qué estaba? ¿Estaba en la calle? Estaba en la calle.
Y aparentemente quien le disparó iba con un casco negro, envuelto en un traje negro en una moto. Pero no es que él se haya visto envuelto en un tiroteo cruzado, sino que efectivamente lo fueron a buscar a él. Lo fueron a buscar a él, es aparentemente lo primero y lo único prácticamente que se sabe, porque por ahora los esfuerzos de la policía están centrados en buscar a la persona que le disparó, pero en España al menos esto genera conmoción. No estamos acostumbrados a ver este tipo de incidentes armados con líderes políticos. Esto que hemos visto muchas veces en otras naciones, entre ellas lamentablemente naciones latinoamericanas. En España no es tan característico, pero ahí está, se sigue investigando. Vámonos a Israel, que ya ha dicho a través de sus fuerzas que han tomado el control de buena parte del norte de la Franja de Gaza. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos todavía en pleno primer mes de esta guerra? Sí, claro. Que Israel le pidió a los ciudadanos del norte de Gaza evacuar hacia el sur, que había generado toda una conmoción, porque cómo evacúas a 1.230.000 personas del norte hacia el sur. Sobre todo el problema era qué se hace con las personas que estaban internadas en los hospitales, cómo se les traslada. Y ya se ha sabido que Israel ha atacado deliberadamente hospitales donde había incluso personal médico, había ambulancias, había niños. Bueno, ya se sabe lo devastador de los ataques israelíes. Bueno, ya se sabe, de acuerdo a las fuerzas israelíes, que están en control de un bastión de Hamas en Gaza, pero además de buena parte del norte de la franja. Son terrenos muy pequeños, ya sabemos, muy acotados. 1,5 millones de palestinos han sido desplazados ya desde esa zona hacia el sur. Lo que indica que eventualmente, si no bombardeasen masivamente el sur de la Franja de Gaza, puede haber una buena parte de esas personas que quede a salvo, pero dado los antecedentes que se han visto, cómo se ha desarrollado esta dinámica de ataques, lamentablemente no hay lugar donde los residentes de la Franja de Gaza se sientan a salvo. Y lo otro, revisando esas imágenes también hay que, después viene el otro operativo, que es ver cómo se distribuye a todas esas personas que hoy día deben estar, no sé si en hacinamiento, pero sí sin una tranquilidad de poder quedarse en el sector sur de Gaza, número uno, y dos, claro, cómo se reconstruye, cuánto se va a demorar en reconstruirse este sector una vez que jamás sea controlado, si es que eso ocurre. Ni siquiera los suministros están habilitados en ese instante. Bueno, ¿qué se ha sabido respecto de lo humanitario? Se abrió un corredor de evacuación por 6 horas desde el norte hacia el sur, y Estados Unidos ha dicho que van a estar 4 horas diarias abriendo los israelíes la zona del norte hacia el sur de la franja. Pero la verdad es que todavía eso está por verse. En Brasil, además, se detuvo a otros 2 miembros de una organización terrorista que ustedes conocen, que es Hezbollah, esta organización libanesa que ha estado incluso generando algunos choques con las fuerzas israelíes en el norte de ese territorio. Bueno, en Brasil fueron detenidos estos miembros de una cédula que incluso decía la justicia, la autoridad, la policía brasileña, que estaban planeando algún atentado contra la comunidad judía en ese país. Hubo un operativo que se definió como una operación para interrumpir preparativos de actos de terrorismo, obtener pruebas también para el reclutamiento eventual de brasileños para cometer actos terroristas. Estarían financiados por Hezbollah, y ahí entonces se responde a algunas de las dudas que han generado todos estos actos durante este mes, y es si puede expandirse la operación de un movimiento como Hamas o como Hezbollah a otras zonas, más allá de lo que ocurre en Medio Oriente, donde sabemos que hay una comunidad también muy importante de la población que respalda de una u otra forma algunos movimientos terroristas, pero no ha ocurrido lo mismo obviamente en otros países, en otras latitudes, como en este caso Sudamérica. O sea, no era reclutar personas en Brasil para llevárselas a otras latitudes, sino que para que efectuaran atentados terroristas en Brasil. Exactamente, eso es lo complejo.